Bueno, vamos a iniciar ahora con el tema 3, que es teoría de decisiones. Fíjense que hasta este momento veníamos analizando temas que tenían que ver con que no usábamos todavía los conceptos de probabilidad para llegar a decidir algo, ¿no? O sea, eran métodos totalmente determinísticos, ¿sí? Partíamos de que conocíamos muchas veces las condiciones tales de ciertas variables y por ello, pues bueno, quedaban considerados en ese tipo de modelos, ¿no? Modelos de tipo determinísticos. Ahora bien, a partir de este tema de teoría de decisiones, nosotros vamos a empezar a hacer ya también uso de la probabilidad. Entonces ya estamos hablando de métodos de tipo estocásticos, con los cuales nosotros ahora sí vamos a utilizar precisamente la estocástica, la probabilidad para poder llegar a una decisión. Entonces, una gran medida, en este caso del éxito o fracaso que experimenta un ser humano en la vida, depende de las decisiones que tome. Para esta situación tenemos la herramienta precisamente que vamos a analizar acá nosotros, que se llama teoría de decisiones. Fíjense que esta herramienta como tal puede ser, dijéramos, como que la primera que nosotros apliquemos, independientemente que vaya a ser un método de tipo determinísticos como los que ya hemos visto o los probabilísticos como los que vamos a ver. Realmente la metodología que se emplea acá nos permitiría a nosotros poder atacar a una problemática y poder llegar precisamente a una decisión. ¿Sí? A final de cuentas, recuerden que lo que nosotros hemos hecho hasta ahorita es decir o definir cuáles son los parámetros o cuáles son los valores de mis variables de decisión, ¿sí? Cuáles son los valores de las variables de decisión que se van a tener. ¿Para qué? Pues para tomar con ello, pues lógico, una decisión, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría de decisiones es ese enfoque analítico y sistemático para el estudio precisamente en la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros la siguiente idea, a ver, ¿qué marca la diferencia entre las buenas y las malas decisiones? ¿Sí? Una buena decisión va a ser aquella que esté basada en la lógica, considere todos los datos disponibles y las alternativas posibles y aplique el enfoque cuantitativo que vaya a describir, ¿de acuerdo? O sea, para que pueda yo decir que tomé una buena decisión, independientemente del resultado, y esto sí quiero ser muy enfático, independientemente del resultado, ¿sí? Una buena decisión va a estar basada en la lógica, sí debe de haber una lógica, debo de estar aplicando la herramienta correcta, o sea, debo de tener un conocimiento previo para poder resolverlo de manera correcta. Debo de ser lógico en mi manera de proceder y debo de utilizar la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Si yo tengo estos tres elementos y los cumplo, yo puedo tener la certeza de que voy a estar tomando una buena decisión. Mientras que si nosotros tomamos una decisión sin utilizar la lógica, basado solamente en lo que creemos, en lo que sentimos, tal vez puedo no estar usando un método correcto, ¿sí? Que yo diga que es una situación que pueda ser lineal, por decir algo, y realmente no tiene un comportamiento lineal, o que yo diga que es algo determinístico cuando realmente no es determinístico, o tengo información que pueda utilizar, sin embargo esta información no la uso completamente por desidia, flojera, por lo que ustedes gusten. Entonces, pues bueno, en ese momento, con cualquiera de estas que se cumpla, yo puedo tener la certeza de que no tengo una buena decisión, que es la que yo voy a tomar. Ahora, aquí hay que entender lo siguiente. Las decisiones que nosotros tomemos, ¿sí? Yo puedo tomar una buena decisión, ¿sí? Y el resultado no ser correcto precisamente, no ser el más conveniente, ser un mal resultado. Y esto no quita el hecho de que sea una buena decisión. Por el otro lado, yo puedo tomar una mala decisión, ¿sí? Sin embargo, obtener un resultado favorable. Perdón. Y esto, vaya, hay que tenerlo muy en claro. Desde el punto de vista, hablando nosotros ya dijéramos, en la parte de la gestión, de la administración, donde nosotros nos vamos a desenvolver posteriormente ya como ingenieros industriales,
pues bueno, definitivamente debes de tener la certeza o debes de tratar de estar tomando siempre buenas decisiones, independientemente del resultado. ¿Y esto por qué? Bueno, las buenas decisiones, ¿sí? A la larga, ¿sí? En el tiempo, ya cuando yo me vuelvo un tomador de decisiones bueno, ¿sí? A la larga los resultados van a volverse favorables, ¿sí? El valor esperado de mis decisiones a la larga van a traer resultados, un valor estable, ¿no? Y esto, ese estable, pues va a ser algo favorable, en este caso para mí como tomador de decisiones. En cambio, si yo soy un tomador de decisiones malo, ¿sí? Sí, aunque yo pueda tener un resultado de vez en cuando bueno, ¿sí? A la larga van a mandar los malos resultados. Y por ejemplo, vamos a hablar de un caso muy sencillo. Comprar un boleto de lotería, ¿sí? Si yo compro un boleto de lotería, yo puedo estar pensando que es, aquí vamos a decir, ¿fue una buena o una mala decisión? Fíjense, el hecho de pensar en el hecho de hacer la compra del boleto de lotería, nosotros podemos pensar en el resultado. O sea, yo digo, bueno, ¿es buena o mala la decisión? Y pensamos en el resultado, bueno, ¿se sacó o no se sacó el premio, no? Entonces, fíjense bien, si nosotros nos vamos al resultado, podríamos pensar, a ver, comprar un boleto de lotería es si se lo sacó, fue una buena decisión, ¿no? Si se sacó el resultado o se sacó el premio, fue una buena decisión. Si no se lo sacó, fue una mala decisión. Y no. Si yo me voy, en este caso, a los datos y yo analizo cuál es la probabilidad de que yo me gane un boleto de lotería, pues digo, espérate, si hay 1.000.000 de premios, hay 1.000.000 de boletos y yo solamente compré un boleto, tengo la probabilidad de 1 en 1.000.000 de ganármelo. Por lo tanto, pues espérate, no tiene caso que juegues, que te lo compres. O sea, desde el punto de vista de toma de decisiones, comprarse un boleto es una mala decisión, independientemente de que te lo saques o no te saques el premio. No sé si esta parte hay que tenerla bien en claro. Entonces, una buena decisión, ¿sí? Una buena decisión es la que se basa en la lógica, usa las herramientas correctas y considera todos los datos posibles. Si yo tengo estos 3 elementos, es una buena decisión independientemente del resultado. El resultado, a final de cuentas, puede ser inesperado o desfavorable. Sin embargo, no le quita el hecho de ser una buena decisión. Igual para la mala decisión. Ahora bien, los pasos que vamos a seguir para llevar a cabo una toma de decisiones son 6. La primera es definir con claridad el problema que se enfrenta, ¿sí? Esta es la primera situación. Debo de tener bien en claro todos los datos y toda la información, porque esto me va a permitir definir el tipo de herramienta que yo voy a emplear. Les decía a ustedes, de hecho, esta técnica es previa a lo que ya vimos nosotros de programación lineal, programación por metas, transporte, transbordo, redes. Todo esto es previa, esto es antes, porque me tiene que decir con precisión cuál es la técnica que yo voy a emplear. Luego, hacer una lista de las alternativas posibles. ¿Qué es una alternativa? Bueno, cuando nosotros tenemos la posibilidad de tomar diferentes caminos o diferentes rutas, esas son mis alternativas, ¿sí? O sea, yo puedo decidir, por ejemplo, voy a fabricar 20 productos de o 20, o 30, o 40, o 50. Yo tengo alternativas, entonces en ese momento yo puedo decir que tengo una decisión, ¿sí? Ahora sí estoy en un problema de toma de decisiones. Y fíjense, ir esclareciendo esto nos ayuda muchas veces para nuestra vida. Cuando tienes alternativas, sabes que estás en un problema de toma de decisiones. Cuando no tienes alternativas, deja de sufrir. No tiene caso que te estés martirizando, puesto que al no haber alternativas, pues simple y sencillamente no hay toma de decisiones, simplemente vas a ser la única alternativa que tienes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a decidir a qué carrera voy a estudiar, ¿de acuerdo? Y solamente me gusta, quiero algo que no tenga que ver para nada con matemáticas, ¿no? No quiero saber nada de matemáticas, y en una universidad se están dando, por ejemplo, ingenierías, y junto a estas ingenierías hay una licenciatura en pedagogía, ¿de acuerdo? Yo vivo en una ciudad donde definitivamente no me voy a poder ir de esta ciudad, ¿sí? No tengo manera de salir económicamente, entonces solamente
Fíjense, no tengo alternativa de seleccionar a dónde me voy a ir. Solamente estoy en la única escuela que está. Y la única escuela, en la escuela donde yo puedo estudiar, solamente hay una licenciatura que es, por ejemplo, pedagogía, la que me está diciendo que no lleva matemáticas. Entonces, ¿para qué sufro, no? Si decido estudiar, pues solamente tengo una alternativa, no hay de otra. Fíjense, ahí todavía estaría la alternativa de no estudiarla, ¿no? Podría yo decir, pues no estudio, o sea, estudio pedagogía, no estudio. Pero si estoy decidido a tener un título, pues entonces no hay alternativa. No te vas a ir de la ciudad, no puedes ir, o sea, es solamente en esa escuela. Y en esa escuela solamente una es la única que no tiene matemáticas, pues entonces pues no tienes alternativas, entonces ni sufras, ya sabes de antemano qué es lo que vas a hacer. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer nosotros una lista de alternativas y esto, insisto, nos va a dar claridad para tomar decisiones. El tercer punto es identificar los resultados posibles o estados de la naturaleza. Un estado de la naturaleza son precisamente estas situaciones ajenas, en este caso, a mi toma de decisiones. ¿De acuerdo? Es lo que puede pasar. Un estado de la naturaleza es lo que puede pasar, es un evento que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Pero yo no tengo en un momento dado gestión sobre de él. Yo tengo capacidad de decidir entre mis alternativas, pero yo no puedo interferir en mis estados de la naturaleza, ¿de acuerdo? Regreso a la carrera de pedagogía que decidí estudiar. El hecho de que yo haya decidido estudiar esa carrera, los estados de la naturaleza puede ser que encuentre yo trabajo fácilmente, que encuentre, por ejemplo, que tenga yo trabajo en una escuela pública, que obtenga yo trabajo tal vez en una escuela particular, que me contrate posiblemente una empresa, ¿no? Para un departamento posiblemente de recursos humanos y de capacitación, por decir algo, o definitivamente que no obtenga yo alguna de estas, ¿sí? Estas situaciones, o sea, que de plano nadie me contrate porque estoy en una carrera sobresaturada, ¿no? Entonces, fíjense, esos son mis estados de la naturaleza, son mis eventos, lo que yo puedo obtener a partir de decidir estudiarla o no estudiarla. O sea, yo tengo la decisión de estudiar o no estudiar, pero yo no sé qué es lo que va a pasar con mi vida posteriormente con relación al estudio de esta carrera. ¿Ok? Entonces, esos son los estados de la naturaleza. Ahora bien, el paso número 4 tiene que ver con numerar los pagos, ¿sí? Típicamente las ganancias también conocidas como tabla de utilidad. Esto, bueno, de cada combinación de alternativa y resultados. A ver, aquí esta tabla de pagos lo que representa precisamente es el hecho de qué tanto yo voy a estar ganando por haber decidido una alternativa y que se dé un estado de la naturaleza, o que en un momento dado yo podría perder por haber tomado la alternativa y que se dé cierto estado de la naturaleza. En esta unidad, la parte más compleja muchas veces es precisamente llegar a esta claridad, a saber cuáles son los pagos, ¿sí? La tabla de pagos, o sea, realmente esta es la parte más compleja porque muchas veces esta información no nos la proporcionan tan fácilmente cuando yo estoy haciendo un proyecto. Como es entrar ya a un departamento tal vez financiero donde vamos a pedir datos ya económicos, luego es difícil esta parte de obtener todos los pagos. Sin embargo, pues bueno, ya en la realización de un proyecto en la práctica, pues es definitivamente necesario para llevar a cabo esta acción. El siguiente, elegir uno de los modelos matemáticos de la teoría de decisiones. Insisto, nosotros llevamos la materia, como decíamos, investigación de operaciones. Sin embargo, nosotros, esta misma materia, en algunas otras licenciaturas, en algunas otras carreras como tal, recibe el nombre de modelos cuantitativos para la toma de decisiones, ¿no? Sí, y efectivamente, o sea, realmente todas las técnicas que nosotros hemos visto son métodos cuantitativos o modelos cuantitativos que lo que nos van a permitir es llevar a cabo o tomar una decisión. Entonces, con base a la información del problema, ahora sí, definir con claridad el problema, hacer la lista de todas las posibles alternativas, los estados de la naturaleza, tener en este caso la tabla de pagos, yo puedo llegar a elegir el modelo matemático. Y aquí yo ya debo de decidir si es un modelo determinístico o estocástico, en fin. Es lo que por eso les comentaba a ustedes que esta metodología realmente es la metodología previa que se aplica cuando vamos a llevar a cabo un proyecto. Y por último, aplicar el modelo y tomar la decisión. ¿Ok? Entonces,
Estos 6 pasos son precisamente los que nosotros debemos de seguir para llevar a cabo una toma de decisiones. Bien, tipos o de técnicas, ¿no? En este caso en el entorno de la toma de decisiones. Fíjense bien, nosotros tenemos 3 casos, ¿sí? Tenemos el primero, que es la toma de decisiones con certidumbre, y aquí esta toma de decisiones con certidumbre hace referencia a que yo tengo certidumbre en cuanto a mis parámetros. Por lo tanto, las metodologías que hemos aplicado hasta este momento, ¿sí? Programación lineal, transporte, ¿sí? Transporte, redes, por ahí tal vez algo de metas. Estas metodologías, y bueno, y hay muchas otras, son metodologías de toma de decisiones con certidumbre. Por lo tanto, en este momento, pues bueno, estas ya no las vamos a verificar, ya las hemos venido verificando, y vamos a pasar a los otros 2 casos. Nosotros tenemos toma de decisiones con incertidumbre y toma de decisiones con riesgo. Fíjense bien, vamos a partir nosotros de la toma de decisiones con incertidumbre. ¿Cuándo nosotros vamos a aplicar esta metodología? La toma de decisiones con incertidumbre, ¿sí? Nosotros la vamos a aplicar cuando existen estados de la naturaleza, ¿sí? Y en este caso no hay probabilidad, ¿ok? O sea, yo tengo muchos estados de la naturaleza, pero los datos que yo tengo no aplican para ni uno de estos métodos que yo ya vi, ¿sí? No aplica para ni uno de ellos. Pero yo tengo, insisto, varios estados de la naturaleza, tengo alternativas, pero lo único que no tengo en este caso, o no puedo evaluar con confianza, es la probabilidad. ¿Sí? Yo no puedo evaluar la probabilidad de los resultados. No tengo estadísticas, no tengo historia como tal. Por lo tanto, estamos en un caso de toma de decisiones con incertidumbre. Fíjense, los estudios de mercado, en realidad, son este tipo de casos, una toma de decisiones con incertidumbre, puesto que yo puedo tener la alternativa o quiero saber si me conviene o no me conviene lanzar un producto al mercado, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, yo tengo una situación que tengo que decidir, pero en este caso yo no sé si mi producto va a ser aceptado o no va a ser aceptado. Y por ejemplo, si yo no tengo, es un producto completamente nuevo, el cual no tenga yo información de ningún tipo de entonces hay completamente incertidumbre. ¿De acuerdo? En este caso, los criterios o los métodos que se van a emplear precisamente para llevar a cabo la toma de decisiones con incertidumbre son 5 métodos. Realmente los métodos son súper sencillos, ¿sí? Tenemos el criterio de optimista, o también conocido como el maximax, el criterio pesimista o el maximin, el criterio de realismo, ¿sí? O Hurwitz, las probabilidades iguales, que se considera que todas las alternativas tienen la misma probabilidad, que es la metodología de Laplace, y la minimización del arrepentimiento o el arrepentimiento minimax. ¿De acuerdo? Estas son las 5 criterios que se pueden utilizar para tomar decisiones con incertidumbre. Realmente los métodos, como les comentaba a ustedes, son métodos bastante sencillos, sí, son métodos muy básicos. Simplemente el optimista pues selecciona el mejor, pesimista pues selecciona el menos peor. El realismo pues es un equilibrio entre un optimista y un pesimista. Probabilidades iguales pues se van por la fácil, ¿no? Todo tiene la misma probabilidad de pasar, no es así, pero bueno, se puede tomar como esto. Y el minimización del arrepentimiento, pues bueno, procura decidir aquella cosa que te genere el menor, ahora sí que no te duela tanto el hecho de haberlo elegido, ¿no? Eso es lo que esos son los criterios de estos métodos. ¿Cuál es la parte compleja de esta? Bueno, la parte compleja en esta metodología realmente es llegar a la tabla, en este caso de pagos. ¿Sí? Podría ser, y digo compleja por lo que les comentaba, no siempre nos proporcionan esta información, ¿no? O no está tan a la mano si es un producto nuevo. Tengo que hacer ciertas inferencias considerando cuánto ganaría, cuánto perdería, en este caso si las cosas no me fueran del todo bien. Llegar a ese equilibrio y llegar a esa tabla, en realidad es la parte, pues podría yo comentarles que es la más compleja,
que tenemos precisamente en esta metodología, ¿sí? En lo que es la toma de decisiones con incertidumbre. Entonces, pues bueno, vamos a resolver un caso bastante sencillo, ¿sí? Aplicando estas metodologías. Fíjense bien, tenemos que es una compañía que se llama Thomson Lumber, que es una empresa localizada en Oregon. El gerente desea saber si le conviene expandir su línea de productos fabricados y comercializando un nuevo producto, casetas de almacenamiento para patios. Y bueno, se tienen tres alternativas: construir una planta grande, construir una planta pequeña o de plano no hacer nada. Les decía, muchas veces la alternativa de no hacer nada también puede estar presente y puede traerme también un costo en un momento dado, ¿no? Si yo no hago nada y si hay demanda de ese producto, puedo estarme arrepintiendo después. Entonces, en algunas situaciones, esa opción también es necesario considerarla. Ahora bien, de acuerdo a la experiencia, se suponen dos resultados posibles: que un mercado sea favorable y un mercado pueda ser desfavorable. ¿Ok? Entonces, tenemos, fíjense bien, por una parte, yo tengo aquí mis alternativas. Esto es lo que yo puedo decidir: construir una planta grande, pequeña o no hacer nada. Y por otra parte, tengo los resultados posibles. Estos resultados posibles realmente son mis estados. Acuérdense, estos son los estados de la naturaleza. ¿De acuerdo? Son los estados de la naturaleza, es donde yo no puedo interferir. Entonces, tengo dos estados posibles: mercado favorable y mercado desfavorable. Las ganancias para cada una de las situaciones posibles se presentan en la siguiente tabla. Aquí la ventaja es que ya me están dando mi tabla de datos, ¿sí? Esta tabla es a la que precisamente les comentaba a ustedes que no siempre la vamos a tener, y es la que nosotros debemos de trabajar, en este caso con el usuario del problema, ¿sí? Tenemos que trabajar en determinarla, y aquí llegar a esta tabla, pues muchas veces hay que hacerla hasta de psicólogo, ¿no? Hay que hacerla de psicólogo, porque tenemos que ver en un momento dado cómo la persona realmente se comporta con relación a una situación que es el riesgo, ¿no? ¿Qué tan valiente es una persona cuando hay riesgo? Vaya, por ejemplo, hay gente que le gusta jugar, no sé, por ejemplo, juegos de azar, ¿no? Cuando las apuestas son pequeñas, pero conforme la apuesta va creciendo, muchas veces nosotros tenemos una situación a ya no querer arriesgar, ¿no? Tal vez me gusta arriesgar poco, pero cuando ya tengo que arriesgar mucho, prefiero ya no jugar, ¿sí? Entonces, esas situaciones que se pueden dar en la práctica, bueno, nosotros, insisto, ya aplicando estas metodologías, pues hasta tenemos que identificar que si la persona qué tan adversa o qué tan propensa es al riesgo, porque uno de los criterios, el criterio de Hurwitz, nos los va a solicitar. ¿Ok? Entonces, bueno, determine de acuerdo a cada uno de los criterios cuál es la mejor decisión que pueda tomarse. Ok, entonces, a ver. La alternativa es construir una planta grande, construir una planta pequeña o no hacer nada. Si se construye una planta grande y el mercado es favorable, se tiene una utilidad de 200,000. Si se construye una planta grande y el mercado es desfavorable, se tendría una pérdida de 180,000. Si se construye una planta pequeña y el mercado es favorable, se tiene una utilidad de 100,000. Si se construye una planta grande y el mercado es desfavorable, sería menos 20,000. Y si no se hace nada, pues bueno, y el mercado es favorable, tiene 0, y el mercado desfavorable es 0 también. Aquí, en este caso, puede darse la situación que si yo tengo el dato de la pérdida de oportunidad, bueno, pues aquí podría aparecer, ¿no? El dato de pérdida de oportunidad. De momento, en este ejemplo no me están dando nada. Se está suponiendo que si yo no hago nada, bueno, pues simple y sencillamente no pasa nada, ¿no? O sea, no hay pérdida como tal. Bueno, vamos a aplicar entonces los métodos ya de solución para este caso. Aquí yo ya me tomé, ya hice las tablas, ya tengo la tabla con los datos tal cual venían en el ejemplo anterior. No sé, ya tengo aquí de construir una planta grande, 200,000 y menos 180,000 en el mercado favorable y desfavorable. Y ya tengo todo lo demás. Entonces, tengo aquí los 4 criterios que en un momento dado puedo resolver de manera directa a partir de la tabla. El criterio del optimista lo que me dice es lo siguiente: vamos a tomar, en este caso, el mejor resultado por alternativa para cada estado de la naturaleza. En este caso, para construir una planta grande,
Si la persona que va a tomar la decisión es optimista, bueno, pues diría, ¿sabes qué? Pues yo digo que vamos a ganar 200,000, ¿de acuerdo? En la segunda me diría que va a ganar 100,000, es lo mejor. Y en la tercera me diría que es 0. Una vez que yo ya tengo todo esto, el criterio del optimista me dice, tomas el mayor de cada uno de los renglones, ¿sí? En cada renglón, o sea, de cada alternativa tomas el mayor y vas a seleccionar aquella que tenga el valor mayor, ¿sí? Por eso se le llama el criterio maximax, es el máximo de los máximos, ¿de acuerdo? Entonces, el máximo sería 200,000. Entonces, esta sería la decisión. Si estamos hablando de este problema y la persona con la que yo estoy trabajando que va a tomar la decisión es una persona que tenga un comportamiento optimista, bueno, pues entonces la solución y la conclusión sería, ¿sabes qué? Debes de construir una planta grande con base a la información que se está proporcionando. Si por el contrario fuese una persona pesimista, vamos al segundo criterio, al criterio pesimista, dice se selecciona el peor de los estados, o sea, el peor resultado para cada alternativa. El peor resultado aquí sería menos 180,000, el que sigue sería menos 20,000 y en el tercero pues sería 0. Y ahora se selecciona, fíjense bien, el criterio este que me dice es el criterio maximin, es el máximo de los mínimos. Por lo tanto, ¿cuál voy a seleccionar? ¿Cuál es el más grande de todos los que acabo de poner? Bueno, el más grande sería 0. Por lo tanto, si la persona tiene una actitud pesimista, bueno, pues entonces lo más conveniente para esta persona es de plano no hacer nada. Dense cuenta que los criterios realmente de aplicación, como les decía a ustedes, ya son muy simples, ¿no? Es muy fácil llegar a esta conclusión. Realmente lo complejo es llegar a estos valores. Vamos al criterio de Hurwitz. El criterio de Hurwitz, este criterio, recuerden que me dice que es el criterio de realismo. Fíjense bien, lo que se va a hacer en el criterio de realismo es una ponderación entre la mejor situación y la peor situación. Para este ejemplo particularmente solamente tengo 2 estados de la naturaleza, pero en la práctica yo puedo tener 5 o 10 estados de la naturaleza. Debo de tener la capacidad de poder identificar al mejor y al peor de ellos. Y lo que vamos a hacer es que se va a aplicar una fórmula. Fíjense bien, vamos a aplicar este es el promedio ponderado que me dice que voy a multiplicar a alfa, donde este alfa, ¿quién es? Es el coeficiente de realismo. Este coeficiente de realismo va a tener un valor entre 0 y 1, ¿sí? Y dependiendo, es 0 si es totalmente pesimista y 1 si es una persona optimista, ¿de acuerdo? Pero si es una persona que está medio, bueno, pues puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Entonces, la fórmula me dice que vamos a multiplicar alfa, que es en este caso el coeficiente o el índice de realismo, por el mejor de la fila, más 1 menos alfa por el peor de la fila, ¿ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer esto? Bueno, aquí yo ya tengo vamos a ver, aquí me están diciendo que la persona tiene un comportamiento, en este caso, de 0.8, bueno, este es alfa, sería entonces 0.8, que es el índice de realismo por el mejor de la fila, que en este caso serían 200,000, más 1 menos alfa, que sería 0.2, es el complemento, ¿sí? A 1. 1 menos 0.8 sería 0.2 por el peor, que sería menos 180,000. ¿De acuerdo? Esta sería la operación que debemos de realizar. Entonces aquí sería 0.8 por 200,000 más 0.2 por menos 180,000. Y esto me va a dar un resultado para el primero de 124,000. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo. Ahora sería ¿cuánto? 0.8 por 100,000 más 0.2 por menos 20,000.
¿De acuerdo? Entonces sería 0.8 por 100.000 más 0.2 por menos 20.000. Y esto me va a dar 76.000. ¿De acuerdo? Y el último, pues sería ¿cuánto? Pues 0.8 por 0 más 0.2 por 0. Pues que esto va a ser igual a 0. Entonces tengo aquí ahora ya los tres valores. Como estamos en una maximización, si tenemos, estos eran utilidades, aunque aquí está negativo, pero realmente estamos hablando de una tabla de utilidad. Entonces voy a seleccionar el mayor. Y en este caso, el mejor de los tres sería 124.000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bajo el criterio de Hurwitz, la persona, al decisor, se le tendría que decir que lo que más le conviene es construir una planta grande, considerando que esta persona, pues bueno, tiene un comportamiento bastante de 0.8, ¿no? Es muy cercano a ser optimista, ¿no? Insisto, este valor de optimismo no es tampoco es fácil sacarlo, créanmelo. El hecho de que apliquemos hay unas metodologías que es con se le llama una prueba de verdad, que es con es un círculo de probabilidad, ¿sí? Donde se van haciendo como que apuestas con la persona, y a partir de estas apuestas se define precisamente este valor pues ahora sí, de la tendencia, en este caso, hacia lo que viene siendo la parte del riesgo o la adversión al riesgo, ¿no? Seguramente en este caso ya se hizo la prueba y pues bueno, ya dio que era un 0.8, o sea, no es completamente alguien que le guste el riesgo, pero sí es propenso a seguir ciertos riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la parte compleja al aplicar este criterio es precisamente llegar a este valor, ¿no? También el 0.8. Y pues bueno, el criterio de Laplace lo que nos hace es una ponderación. Aquí considera que en este caso todos los estados de la naturaleza, ¿sí? Fíjense, el criterio de Hurwitz trabajó con el mejor y con el peor. Aquí, como solamente tenía yo dos, pues no hubo problema. En Hurwitz, si yo hubiese tenido más, tendría yo que haber escogido esos dos. En Laplace, lo que hace es que dice, no, a ver, aquí todos valen lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí yo tengo dos, bueno, cada uno va a tener una ponderación de 0.5. Pero si yo tuviese tres, cada uno va a tener una ponderación de 1/3. Si yo tuviera 4, cada uno va a tener una ponderación de 0.25 y así sucesivamente, ¿no? Va a depender del número de estados de la naturaleza que yo tenga. Entonces, vamos a hacer la operación. En este caso, para el criterio de Laplace, lo que nosotros vamos a efectuar acá, pues va a ser 200.000, ¿sí? 200.000 por 0.5 más menos 180.000, ¿sí? Por 0.5. ¿De acuerdo? Esta es la operación que tenemos que hacer. Nuevamente la efectuamos 200.000 por 0.5 más menos 180.000 por 0.5. Y esto me va a dar un resultado de 10.000. Mientras que construir una planta pequeña va a ser ahora ¿cuánto? 100.000. Ahora vamos a poner aquí 100.000. En este caso que multiplica 0.5 más menos 20.000 por 0.5. ¿De acuerdo? Entonces sería 100.000. A ver, son 100.000 por 0.5 más menos 20.000 por 0.5, y esto nos va a dar un resultado de 40.000. ¿De acuerdo? Y el último pues sería ¿cuánto? Pues 0 por 0.5 más 0 por 0.5, pues que nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Con esto, pues bueno, yo ya puedo aplicar mi criterio, que como estamos en una maximización, voy a seleccionar el mayor. Entre 10.000 y 40.000 y 0, pues el mayor es 40.000. ¿De acuerdo? Entonces, bajo el criterio de Laplace, cuando en este caso el decisor me dijera, no, es que mira, todos tienen el mismo nivel de posibilidad de que ocurran. Recuerden, yo no tengo probabilidades como tal, pero pues tal vez él, como conoce más el mercado, sí me puede dar esa aproximación. O sea, no tenemos estadística,
pero pues sí tenemos la experiencia de la persona y él considera que todos tienen el mismo valor, bueno, se aplica el criterio de Laplace y en este caso sería 40,000 la mejor situación, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí están aplicados ya 4 de los criterios, recuerden que dijimos que son 5. Para el optimista, lo mejor era construir una planta grande. Para el criterio pesimista, lo mejor es no hacer nada. Para el criterio de Hurwitz, es mejor construir una planta grande. Para el criterio de Laplace, es construir una planta pequeña. Ahora, en la práctica, no es que vayamos a aplicar los 4 criterios o los 5, nos falta ver uno todavía. En la práctica, yo voy a aplicar el criterio que más se adapte, en este caso, a la persona, en este caso al decisor, ¿sí? Recuerden, la toma de decisiones tiene que ver con la información, con la lógica. Imagínense que la persona es adversa al riesgo, es una persona completamente miedosa y le quiero aplicar el criterio optimista. Pues ahí estoy cometiendo un grave error, puesto que posiblemente si se obtiene una solución completamente pues diferente, a un resultado diferente a lo que él espera, ya pues, o sea, olvídense, ¿no? O sea, va seguramente a haber demandas y demás. Entonces, insisto, estamos viendo los 4 criterios para entenderlos, cómo operarían, pero en la práctica solamente pues, se va a aplicar un criterio. ¿Cuál? El que mejor se adapte, en este caso, al decisor. Bueno, el último método que vamos a ver es el criterio, en este caso, del arrepentimiento minimax. Fíjense, este método se basa en la pérdida de oportunidad. Ya hemos hablado de lo que es el concepto de pérdida de oportunidad. Se refiere precisamente a la diferencia entre la ganancia o el pago óptimo por un estado de la naturaleza dado y el pago real recibido por una decisión específica. O sea, estamos hablando en este caso de qué tanto yo me arrepiento por no haber hecho una decisión, por no haber tomado una decisión, ¿sí? O sea, ¿qué pasa el hecho de decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, vamos a comprar un producto, yo estoy comercializando un producto, ¿sí? Lo voy a vender y resulta que yo digo, ¿sabes qué? Nada más cómprate 100 productos, ¿no? Son lo que más o menos me han estado pidiendo. Y resulta que en esta ocasión me piden 150, ¿sí? ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, pues el hecho de no haber tenido esos 50 productos adicionales, pues me generan una pérdida. Hay una pérdida porque lo pude haber tenido, ¿sí? Y vendido. Sin embargo, al no haberlo obtenido, porque yo me confié nada más a lo que yo había pedido siempre, que eran 100, perdí la oportunidad de vender esos 50. ¿De acuerdo? A eso se refiere este método. Vamos a evaluar la pérdida de oportunidad para saber en un momento dado estar lo menos arrepentidos posibles. Esto es lo que busca este método, ¿sí? Que nos arrepintamos lo menos que se pueda, en este caso, de una decisión que nosotros tomemos. Entonces, primero, vamos a crear la tabla de pérdida de oportunidad por no elegir la mejor alternativa para cada estado de la naturaleza. La pérdida de oportunidad se calcula restando cada pago en la columna del mejor pago de la misma. Entonces, fíjense bien, vamos a ver. Nuestra tabla original es esta, ¿de acuerdo? Aquí está nuestra tabla original. Pero ahora nos vamos a ir por columnas, por estado de la naturaleza. El mejor estado de la naturaleza, el mejor resultado para el estado de la naturaleza de mercado favorable sería 200,000, ¿de acuerdo? Entonces, estos 200,000 los voy a tomar y los voy a ir restando, en este caso, a 200,000 le voy a ir restando cada uno de los resultados posibles. Entonces va a ser de la siguiente manera. Sería 200,000, 100,000 y 0. Entonces vamos a poner acá 200,000, que es lo mejor, ¿sí? Menos 200,000, que es el resultado que yo tendría de este estado. En el segundo eran 100,000. A 200,000, que es lo mejor, le voy a restar los 100,000. Y por último, a los 200,000 le vamos a restar 0. ¿De acuerdo? Recuerden, este 200,000, 100,000 y este 0 son precisamente estos valores, 200,000, 100,000 y 0. ¿Ok? Entonces, al mejor le resté cada uno de los estados. ¿Aquí qué me queda entonces?
Entonces sería 200.000 menos 200.000 me daría 0. Aquí me daría 100.000. ¿De acuerdo? Aquí me daría 100.000. Y aquí me daría 200.000 menos 0. Me va a dar 200.000. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer para el segundo. ¿Cuál es el mejor? Lo mejor que yo tengo aquí son, el mejor de todos es 0, ¿no? De perder 180.000, de perder 20.000 y de perder 0, pues el mejor es 0. Entonces al mejor le voy a restar el mayor, cada uno de ellos. Entonces a 0 le voy a restar 180.000 y 20.000. Entonces va a ser, aquí va a ser 0 menos 180.000. ¿Sí? Solamente que es negativo. Aquí es 0 menos 20.000. Y en el último es 0 menos 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí menos por menos me va a dar más. Y me va a quedar aquí 180.000. En el segundo me va a quedar 20.000. Y en el último me va a quedar 0 menos 0, me va a dar 0. Esta tabla que acabo de obtener ahorita es precisamente la tabla de pérdida de oportunidad. ¿Ok? Es decir, si mi mercado hubiese sido favorable, ¿de acuerdo? Y yo hubiese construido una planta grande, no me arrepentiría yo de nada. Si el mercado es favorable y hubiese construido una planta mediana, me hubiese yo arrepentido por 100.000, porque es lo más, yo hubiese podido haberlos ganado y no los gané. Si el mercado hubiese sido favorable y yo no hubiese hecho nada, entonces hubiese yo perdido la oportunidad de ganar 200.000. Por el otro lado, si el mercado es favorable, ¿sí? Perdón, si el mercado es desfavorable, ¿sí? Y en este caso yo hubiese construido una planta grande, yo estaría perdiendo, en este caso, 180.000. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, porque construí y no se vendió nada. Entonces yo estaría realmente aquí con una pérdida de 180.000. Lo mismo que pasaría acá y aquí, bueno, sería un 0. Ahora bien, esta tabla de pérdida de oportunidad, vamos a la siguiente parte. Me dice, de la tabla de pérdida de oportunidad, aplicar el criterio minimax, que consiste en minimizar la pérdida de oportunidad. Primero, se encuentra la máxima o peor pérdida de oportunidad para cada alternativa. Luego, entre estos se elige la alternativa con el mínimo, o sea, es el mejor. Al hacerlo, se garantiza que la pérdida de oportunidad que ocurre en realidad no sea mayor que el valor minimax. Bueno, vamos a vaciar los datos anteriores. Dijimos que aquí era 0. Aquí era 0. Era 100.000. Era 100.000 y 200.000. 200.000 acá. Y aquí era 180.000. 180.000, 200.000, perdón, 20.000 positivos, 20.000 y por último 0. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando el criterio, me dice de la tabla de pérdida de oportunidad, aplicar el criterio minimax, que consiste en minimizar la pérdida de oportunidad máxima. Primero, se encuentra la máxima o la peor pérdida de oportunidad para cada alternativa. Entonces, la peor pérdida de oportunidad, o sea, la mayor de las dos es 180.000. Aquí el mayor es 100.000. Y aquí el mayor es 200.000. ¿De acuerdo? Entonces, primero se encuentra la máxima pérdida de oportunidad para cada alternativa. Luego, entre estos se elige la alternativa con el mínimo. O sea, ¿cuál es el mínimo de todos estos? El mínimo de ellos es 100.000. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, lo que más convendría sería construir, para el criterio de minimización del arrepentimiento, construir una planta pequeña. ¿De acuerdo? Pues bueno, de esta manera se aplica este criterio. Entonces, regreso. ¿Cómo se lleva a cabo? Primero, por cada estado de la naturaleza, tomo el mejor resultado y se lo resto a cada uno de los resultados que se tiene por cada estado. ¿De acuerdo? Por estado y por alternativa. Aquí fue 200.000, lo resté a cada uno
de cada uno le resté del 200,000. Y aquí fue, lo mejor era 0, entonces al 0 le resté los otros estados que eran pérdidas, ¿de acuerdo? Después, estos valores que teníamos, que eran ahora sí de nuestro arrepentimiento, lo pasamos aquí a nuestra tabla y seleccionamos el máximo de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El máximo de cada uno de ellos, que era el máximo arrepentimiento, y seleccionamos el mínimo al final. Primero ponemos por renglón el máximo, y ya una vez que ya tenemos nuestra fila de arrepentimientos máximos, seleccionamos el mínimo. De manera que esta decisión me garantiza seleccionar el mínimo arrepentimiento. ¿Ok? Esto sería cuando yo tengo la tabla, una tabla de maximización, ¿sí? Porque tengo utilidades. Si la tabla fuese de minimización, aquí les dejo esta nota, ¿sí? Arrepentimiento minimax en minimización del arrepentimiento para problemas de minimización. O sea, cuando yo tengo una tabla de costos, ¿ok? En este caso, al calcular la pérdida de oportunidad para el problema de minimización, como los que incluyen costos, el mejor pago o el mejor costo es el más bajo, ¿sí? En una columna se resta, en este caso, de cada pago en esa columna. Ven que aquí, en el caso que nosotros acabamos de resolver, tomamos el mayor y al mayor le restamos todos los demás valores. Aquí no, cuando tenemos costos es al revés. Buscamos el menor, ¿sí? Buscamos el menor y ese menor se lo restamos ahora a cada uno de mis estados, ¿de acuerdo? A cada uno de mis alternativas. Lo vamos restando. Ya no es como en el de maximización, que al mayor le restamos los valores. Ahora es el menor, lo restamos de todos los valores, ¿de acuerdo? Y una vez que ya se tiene esto, ya una vez que se tiene la tabla elaborada, pues simplemente aquí se vuelve a aplicar el criterio tal como aplicamos el criterio del minimax, ¿ok? Pues bueno, estos serían los 5 criterios, ¿sí? Los 5 métodos para toma de decisiones, en este caso, cuando cuando tenemos incertidumbre, ¿sí? Recuerden ustedes, son los métodos con incertidumbre: el optimista, cuando la persona es completamente que le gusta el riesgo; el pesimista, cuando es una persona completamente adversa al riesgo; criterio de realismo de Hurwitz, cuando tenemos que una persona pues, se puede considerar no precisamente ni optimista ni pesimista, y entonces aquí recuerden, usamos el valor de alfa, que es mi índice de realismo. Probabilidades iguales, que es el de Laplace, donde consideramos que todas las que todos los estados de la naturaleza, aquí en probabilidades iguales, aquí consideramos que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y pues el arrepentimiento minimax, donde obtenemos primero la tabla de arrepentimientos, dependiendo si es de maximización o minimización, y una vez que lo hacemos, ahora sí, aplicamos ya nuestro criterio minimax, ¿sí? Es el mínimo de los máximos arrepentimientos. Pues bueno, esto sería lo que corresponde a esta metodología de cuando tenemos incertidumbre. En el siguiente video vamos a ver ya cómo se resuelve ahora problemas ya con certidumbre, es decir, cuando ya tengo estadísticas, ya tengo probabilidad, y pues bueno, ahí ya podemos hacer algo muy semejante a lo que veíamos cuando llevaron la materia de probabilidad. Calculamos el valor medio esperado y pues bueno, habrá algunas adecuaciones que vamos a ir a hacer utilizando el método de bayesiano, ¿sí? Para poder llegar a una buena decisión. Bueno, pues por el momento esto sería todo.